Muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos programado un webinar referente al tema de aerotransporte. La gran mayoría de nosotros laboramos en hospitales que en algunas ocasiones no cuentan con todos los recursos necesarios y nos vemos obligados a trasladar a nuestros pacientes a otras unidades. Una modalidad para realizar dichos traslados es mediante el aerotransporte. Por tal motivo, se tuvo a bien realizar este webinar para reforzar los criterios que debe de cumplir. ¿Qué precauciones y o intervenciones debemos hacer antes de realizar dicho traslado? ¿Qué requerimientos debe contar el hospital emisor? ¿Qué contraindicaciones existen para realizar este traslado? Sin más por el momento, es un honor para mí presentar a nuestro ponente invitado. Él es Víctor Manuel Figueroa Corchado, licenciado en atención prehospitalaria y técnico profesional en urgencias médicas, egresado del Colegio Latinoamericano de Educación Avanzada y de la Unidad de Educación Media Superior, Tecnológica Industrial y de Servicio, afilial a la SEP. Cuenta con un diplomado en Medicina de Aviación ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con el diplomado en Aeromedical and Critical Care Paramedic Transport ante el Orlando Medical Institute, con certificación en programas de educación y enseñanza ante el Instituto Tecnológico de Estados Superiores Monterrey Campus Toluca. Es operador de grúa de rescate y rescatista aérea especializado Priority One Air Rescue. Cuenta con 20 años de experiencia en la unidad de rescate aéreo Relámpagos del Gobierno del Estado de México. Todo un honor, licenciado Víctor Manuel Figueroa, bienvenido. La verdad es que esperamos que esta ponencia sea totalmente de su agrado de todos los asistentes. Sé que así será y pues cedo cámaras y micrófonos. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Muchísimas gracias. Mi nombre es Víctor Figueroa. Soy licenciado en atención médica prehospitalaria. Laboro para la unidad de rescate aéreo del Gobierno del Estado de México, Relámpagos, como paramédico y rescatista aéreo. Agradecemos muchísimo a todo el comité organizador que nos permitió impartir el día de hoy en esta sesión el tema de transporte aeromédico por parte de la unidad de rescate aéreo del Gobierno del Estado de México. Pues vamos a iniciar rápidamente y vamos a definir que el transporte aeromédico en México y en todo el mundo ya hoy día es una realidad. En el Journal de Transporte Aeromédico acaban de publicar que se hacen más o menos 10,000 operaciones al año de transporte aeromédico registradas, legalizadas y normadas a través de diferentes hospitales. Lo que me parece importante mencionar que en México y en América Latina ha ido creciendo el transporte aeromédico. Simplemente en la agencia gubernamental de aquí del Estado de México nosotros realizamos aproximadamente 1,000 operaciones al año. 1,000 operaciones de transporte aeromédico, 1,000 operaciones de ambulancia aérea, 1,000 operaciones de transporte de cuidados críticos, tanto de pacientes adultos, pacientes pediátricos como pacientes neonatos. Y bueno, es importante mencionar que el transporte aeromédico ya está legislado en nuestro país, que más adelante vamos a hablar de él, pero ya tiene un objetivo específico a nivel internacional. Y este objetivo que nos maneja en la bibliografía es este que tenemos dentro de la presentación. El objetivo del transporte aeromédico es trasladar rápidamente la atención médica hospitalaria hacia un paciente que puede encontrarse en un escenario extrahospitalario o en un escenario intrahospitalario, en aquellos hospitales periféricos, en aquellos hospitales rurales, donde no se cuente con los recursos médicos y materiales para atender. De esta manera, un equipo medicalizado a bordo de una aeronave de ala rotatoria o un helicóptero llega con todo el equipo especializado, todo el recurso humano, con todo el entrenamiento, con todo el equipo biomédico y evalúa, estabiliza y transporta de manera rápida al paciente al hospital. ¿A qué hospital? A ese hospital resolutivo. Recuerdo que hace muchos años trasladábamos a los pacientes a los hospitales más cercanos, sin embargo no era el adecuado, muchas veces no era el hospital resolutivo. Hoy día, a través de la normativa oficial, podemos hacer una regulación médica de nuestros pacientes. Hoy día, a través de un sistema prehospitalario terrestre y aéreo, podemos hacer esa regularización a los centros de atención médica resolutivos y podemos trasladar a los pacientes de manera rápida a esos hospitales especializados, tomando en cuenta lo que nos decía el doctor Adam Cowley en el hospital de Baltimore, donde decía él que en un estudio que denominó la hora dorada, el paciente se tiene que trasladar de manera rápida y de manera oportuna al hospital a partir de la hora cero,
no deben de pasar 60 minutos, porque si el paciente llega en menos de 60 minutos y se le estabilizan sus funciones neurocardiorrespiratorias, el paciente puede tener hasta un 80% de posibilidad de sobrevida. Eso es importante porque en esos pacientes críticamente enfermos o gravemente lesionados que nosotros manejemos, podemos utilizar el transporte aéreo o el transporte medicalizado hacia un hospital resolutivo en poco tiempo. ¿Por qué? Porque el paciente tiene ciertos beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios? Bueno, los que estamos observando en esta diapositiva. Los pacientes van a ser beneficiados al máximo dentro del servicio de transporte aeromédico. ¿Por qué? Porque a comparativa con un servicio de transporte aéreo terrestre prolongado, el paciente va a tener un beneficio en el tiempo de llegada. Eso quiere decir que si el paciente lo trasladamos de la ciudad de Toluca a la Ciudad de México, en tan solo 18 minutos puede llegar. ¿Por qué? Porque el helicóptero puede alcanzar los 300 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque el helicóptero no tiene tráfico. Existe el tráfico aéreo, pero existen aerovías. Y aparte de existir aerovías, que son las carreteras en el aire, y a pesar de que existe tráfico aéreo, un vuelo de transporte aeromédico o un vuelo medicalizado tiene prioridad hasta por arriba de las operaciones del presidente de México. Y esa es una legislación no nada más en nuestro país, sino a nivel internacional, que un vuelo de ambulancia aérea tiene prioridad en esas aerovías, en esas operaciones donde hay tráfico aéreo, como aviones comerciales, como aviones privados, y esa es una gran ventaja que podemos tener. Eso sería minimizar tiempos de respuesta en cuanto a arribo de nuestros hospitales. Y bueno, de esta manera, si combinamos el factor humano, de esta manera, si combinamos el factor médico, de equipamiento y establecemos que el paciente puede llegar en poco tiempo al hospital y que el paciente va a recibir una atención médica avanzada o un soporte avanzado de vida o una atención de cuidados críticos o de terapia intensiva, como mucha gente le llama, de esa manera vamos a disminuir la mortalidad de estos pacientes, que me parece importante. Afortunadamente, dentro de las misiones del helicóptero médico no solo es el servicio de ambulancia aérea. Hoy día se pueden clasificar en diferentes misiones aéreas que tienen que ver con la atención médica extrahospitalaria. El primero es el servicio de ambulancia aérea de primer contacto, cuando el helicóptero lo enviamos a escenas de accidentes de tráfico, donde lo enviamos a escenas donde hubo algún accidente de múltiples víctimas, y de esa manera el helicóptero llega a ese escenario extrahospitalario, evalúa en 15 segundos la seguridad, evalúa en 15 segundos al paciente, donde establece que el paciente está vivo o está muerto, que el paciente está grave o no está grave, y de esa manera le brinda una atención médica prehospitalaria. Esa atención médica primaria que va a recibir el paciente tiene el objetivo de manejar alguna hemorragia exsanguinante, evaluar y establecer una vía aérea permeable, evaluar una ventilación adecuada, evaluar una circulación distal adecuada, establecer qué tan dañado está el déficit neurológico de nuestros pacientes, y a través de una exposición y examen establecer cuáles son las lesiones o el padecimiento de urgencia que ese paciente tengamos que atender de manera oportuna y de manera inmediata. Solo el helicóptero tiene 10 minutos para estar en esos escenarios extrahospitalarios y de esa manera poder trasladar al paciente ya estabilizado. Una segunda misión que nosotros realizamos es el traslado interhospitalario, donde enviamos el helicóptero a esos hospitales periféricos, esos hospitales rurales, a esos centros de atención primaria hospitalaria alejados, y de esa manera el tripulante aeromédico, que puede ser un médico, un paramédico o una enfermera, brinda la atención médica. Brinda la atención médica porque en el hospital no cuentan con los médicos especialistas, no cuentan con los médicos para brindar una atención, no cuentan con el equipamiento biomédico o el material médico adecuado, y de esa manera aquellos pacientes que llegaron lesionados, aquellos pacientes que llegaron enfermos y que requieren una atención rápida y expedita, pues se les pueda brindar hacia hospitales de mayor nivel, un hospital de segundo o tercer nivel. También nos encargamos de realizar el transporte de órganos o el traslado de órganos, donde muchas veces llevamos al paciente que ya es un candidato para hacer la procuración, o muchas veces ya trasladamos el órgano. Órganos tan importantes como pudiera ser el corazón, que el factor más importante ahí es el tiempo, y de esa manera minimizamos el que, número uno, el órgano llegue lo más rápido posible al hospital donde se va a hacer el trasplante. También hacemos el traslado de sangre y hemoderivados en aquellos hospitales donde ya están interviniendo quirúrgicamente a un paciente, pero que se les agotan los recursos. Esos hemoderivados que ya no se cuentan en el banco de sangre local, ya sea en un hospital o en una región, nos solicitan el apoyo para, a través de una misión médica, poder ir por esos hemoderivados y llevarlos de manera rápida y oportuna hacia el hospital donde se requiere
continuar con esa intervención y ese aporte de sangre pudiera ser, ese aporte de plaquetas. También intervenimos médicamente en los rescates aéreos, en los lugares donde no puede llegar un servicio terrestre, un servicio marítimo, y que se requiere de extraer esas personas es que están en lugares de difícil acceso, como pudiera ser una montaña, como pudiera ser un volcán, como pudiera ser una laguna, aguas abiertas, y de esa manera poder llegar hasta la persona donde se encuentra requiriendo del apoyo, brindarle la atención médica prehospitalaria y posteriormente trasladarlo al hospital. Y también apoyamos como atención médica en incendios forestales, en aquellos lugares de difícil acceso donde se está combatiendo el incendio forestal terrestre o aéreo, y nosotros tenemos que llegar a atender ese tipo de pacientes, ese tipo de combatientes. Son muchas veces comunidades afectadas que requieren la atención y que no hay otro medio para poder llegar hacia donde se encuentran ellos. Perdón. Pero bueno, este servicio de ambulancia aérea está normado en nuestro país a través de la norma oficial 034 SSA3 2013, que fue publicada en septiembre del 2014. Se establece en esta norma oficial llamada atención médica prehospitalaria que se debe de normar tanto el servicio de ambulancia terrestre, el servicio de ambulancia aérea y el servicio de ambulancia marítima. Nosotros tenemos que normarlo a través de un equipamiento, a través de una configuración de nuestros helicópteros, y de esa manera, ya apegados a la norma oficial mexicana, damos avisos de funcionamiento a la COFEPRIS a nivel federal y COPRISER a nivel estatal, para que demos de alta a nuestro responsable sanitario, demos de alta a nuestras instalaciones, los helicópteros sean supervisados y vean que ellos se cuentan con todo lo que marca la norma oficial mexicana, que estamos apegados a ella y que tenemos el equipamiento médico necesario y que tenemos también el entrenamiento mínimo necesario que marca la norma oficial. Lógicamente, la norma oficial en algunos aspectos tiende a ser subjetiva y tiende a ser muy, no nos da lo suficiente, pero como bien sabemos, las normas oficiales nada más nos dan lo mínimo necesario. Siempre las agencias gubernamentales o privadas tenemos más allá de lo que nos pide la norma oficial para poder operar de manera adecuada y sobre todo no tener problemas a largo plazo, sobre todo con las instituciones a nivel federal o a nivel estatal. En esta norma oficial, los helicópteros se dan de alta como ambulancias aéreas de cuidados críticos, donde se encuentra con una cabina de operación, una cabina de atención, y en esta norma oficial nos dice cómo deben de manejar al paciente, cómo debemos de atenderlo, cómo debemos de manejarlo y de esa manera cómo manipularlo. Ok, entonces eso me parece súper importante, que ustedes sepan que el helicóptero no solo es un vehículo de transporte, sino que de manera temprana deben de activarlo, pero también deben de tener esa seguridad de que el helicóptero va a llegar con todo lo necesario para poderle brindar la atención médica adecuada al paciente. Las características que debe de tener una unidad de rescate aéreo o una unidad de transporte aeromédico es que debe de ser un servicio normado, debe de contar con una disponibilidad 24/7, debe de tener un acceso directo hacia la comunidad, debe de contar con tripulaciones entrenadas, tanto los pilotos como los tripulantes aeromédicos deben de contar con cédula, con título, cédula y certificaciones vigentes, deben de contar con aeronaves que cuentan con las características necesarias, con todo el equipamiento mínimo necesario. Debemos de contar con un manual de procedimientos para saber qué hacer en cada uno de los casos y ya tener establecido qué objetivo queremos lograr, y tener una gerencia de seguridad para supervisar cada uno de estos procedimientos a través de debriefing y a través de evaluaciones posteriores. Y al ser una agencia gubernamental, en nuestro caso el servicio es completamente gratuito y nuestra jurisdicción de atención serán los 125 municipios que conforman el Estado de México, y en algunas ocasiones brindar el servicio a los estados de la región centro de nuestro país. Pero bueno, las agencias a nivel privado lo hacen a través de un costo y sobre todo operan con aseguradoras. Esto es importante. El paciente que es transportado a bordo de un helicóptero debe de tener ciertas características, ciertos criterios. ¿Por qué? Porque el paciente que vamos a trasladar en helicóptero no muchas veces es beneficiado. Ese beneficio que nosotros le podemos dar al paciente ya está estudiado, ya está planificado, e instituciones como el Departamento de Transporte de Estados Unidos, como instituciones de la Sociedad Norteamericana de Transporte Aeromédico ya lo tienen escrito, ya lo tienen regido. Y esta normativa
la aplicamos a muchos de los países de Centro y Sudamérica, donde en realidad esto se adecua a nuestros pacientes y determinamos que el paciente que va a ser beneficiado es el paciente que debe de cubrir con ciertas características, sobre todo cuando hacemos un triage o un triage aeromédico. ¿Cuáles son los criterios para un transporte aeromédico? Bueno, los criterios son los que vamos a mencionar a continuación. El transporte aéreo debe de usarse como un criterio general solo después de haber hecho un análisis de beneficio, de riesgo-beneficio. Esto quiere decir que si yo tengo un paciente pediátrico en un hospital, un paciente crítico, ya sea enfermo o ya sea lesionado por trauma, un paciente que sufrió un accidente, un paciente por trauma, de esta manera podemos determinar, ¿tengo un paciente crítico? Sí. ¿Tengo que trasladarlo a un hospital resolutivo? Sí, pero hay que evaluar cuál será el mejor medio. Hay que tener al paciente adecuado, el medio adecuado y el momento adecuado para trasladar. ¿El helicóptero será una buena opción para trasladar a mi paciente? Pues vamos a ver si ese paciente puede ser beneficiado o puede ser perjudicado, porque al paciente que está enfermo, al paciente que recibió una lesión, ese paciente, aparte del estado de shock, aparte de la lesión que está sufriendo, lo vamos a exponer a una altitud que lo puede comprometer a tener cambios fisiológicos importantes, sobre todo cuando estamos en elevaciones como la Ciudad de México, que está a 7,500 pies sobre el nivel del mar o 2,240 metros, o Toluca, que pudiera estar a 8,500 pies sobre el nivel del mar, que son puntos geográficos ya muy elevados por arriba del nivel del mar, y que lógicamente el paciente que vamos a abordar va a tener estos cambios fisiológicos, como pudieran ser la hipoxia, la hipotermia y la hipoperfusión. La hipoxia, que es una hipoxia hipóxica, que lo puede llevar a la muerte. La hipotermia, que por cada 1,000 pies que se eleve el helicóptero, la temperatura ambiente se va a perder 2 grados centígrados. Y la hipoperfusión, que ese paciente va a tener problemas sobre todo para hacer esa perfusión a nivel distal y estar irrigando sus tejidos a nivel periférico. ¿Por qué? Por los cambios de altitud según las leyes de la física. Entonces me parece importante que ustedes determinen si ese paciente se va a beneficiar y no beneficiar. Y me parece que deben de conocer ustedes que los helicópteros no cuentan con cabinas presurizadas. No es lo mismo abordar un avión donde la cabina se va a presurizar, aviones comerciales me refiero, se va a presurizar y va a crear una atmósfera artificial a su interior. Una atmósfera artificial que pudiéramos decir que nos lleva a una atmósfera de 2,240 metros, como si estuviéramos parados en el Zócalo capitalino, y que no vamos a tener cambios fisiológicos importantes porque en esa cabina presurizada se inyecta oxígeno, otros gases que nos mantienen oxigenados sin mayor problema. Pero los helicópteros no cuentan con esas cabinas presurizadas. Eso quiere decir que una cabina presurizada va a tener cambios fisiológicos, que va a producir cambios fisiológicos dentro del paciente, dentro de los tripulantes, dentro de los médicos, dentro de los familiares que acompañen a ese paciente pediátrico, y que de esa manera sabemos que vamos a tener que dar ese tratamiento. Ese es el entrenamiento que recibe un tripulante aeromédico, que sepa atender al paciente por un trauma, que sepa atender al paciente clínico, pero sobre todo que sepa prevenir, solucionar y erradicar esos cambios fisiológicos que va a presentar el paciente en las cabinas no presurizadas. Y el techo fisiológico que se menciona son los 10,000 pies de altitud. En 1878, el fisiólogo francés Paul Bert, que se le considera el padre de la medicina de aviación moderna, y que gracias a él existe la educación gratuita en Francia, que gracias a él existen los trajes de buzo. Él escribió un tratado de la hipoxia por altitud y determinó que toda persona que sobrepasa los 10,000 pies de altitud sobre el nivel del mar va a tener cambios fisiológicos importantes que lo pueden llevar a la muerte, y sobre todo por la hipoxia hipóxica o la hipoxia por altitud. Y me pueden decir, Maverick, ¿el paciente en la Ciudad de México va a tener cambios fisiológicos? Sí, si sobrepasa los 10,000 pies de altitud. Maverick, ¿los pacientes en el Estado de México van a tener cambios fisiológicos porque sobrepasas el techo fisiológico? Claro, porque hay elevaciones como Toluca que pueden tener 8,500 pies, 9,100 pies sobre el nivel del mar, y que solo nos queda un remanente de 900 pies, los cuales a nosotros atravesar ese techo fisiológico que nos mencionaba el fisiólogo Paul Bert va a presentar el paciente cambios que lo pueden llevar a la muerte. Por eso hay que prevenir. El paciente que se va a transportar en helicóptero y que regreso aquí a la diapositiva, donde nos dice que hay que hacer un análisis, pues hay que ver si ese paciente le va a beneficiar o no le va a beneficiar. Y si el paciente decimos sí es necesario que lo trasladen por helicóptero, le puede beneficiar el llegar de manera rápida a un hospital, pues habrá que aplicarle oxígeno, habrá que hacer una termorregulación,
habrá que manejar soluciones cristaloides periféricas y nunca cerrarlas, que hay un cese, perdón, que no hay un cese y que hay un suministro continuo, y que el paciente tengamos que colocarlo con la cabeza hacia el frente del helicóptero, levantar su respaldo, no importa que el paciente ya tenga una restricción de movimiento por ser un caso de trauma, porque para eso ya tenemos los colchones de vacío, y de esa manera trasladar al paciente con la cabeza hacia el frente para minimizar fuerzas gravitacionales. Eso quiere decir que el paciente, toda la sangre que pudiera ir a la cabeza, al ir con la cabeza hacia el frente o la punta del helicóptero, se van a minimizar a través de fuerzas G negativas y se va a ir esto hacia los pies. Eso quiere decir que en aquel paciente pediátrico que tenga aumento de presión intracraniana, que tenga presencia de triada de Cushing, no voy a favorecer un edema cerebral por latitud o por la posición de despegue de mi helicóptero. Lo voy a minimizar con técnicas que minimizan, repito, el edema de hipoxia y el aumento de presión intracraniana. Muy importante, eso es un tema muy amplio y tendremos que hablar mucho tiempo de esto. Solo contamos con ciertos minutos. Y me parece más importante que ustedes se lleven a casa saber cuáles son estos criterios de triage. Entonces, ¿tengo un paciente crítico? Sí. ¿El medio de transporte puede ser un helicóptero? Sí. Pero hay que ver si ese paciente lo beneficia o no lo beneficia. ¿Cuento con un helicóptero medicalizado? Sí. ¿Cuento con una tripulación que esté entrenada para minimizar estos cambios fisiológicos que se producen por la altitud? Claro, sí cuento. ¿Tengo un hospital resolutivo más de una hora, más de 30 minutos, el cual me pueda recibir al paciente? Sí. El helicóptero que me va a dar respuesta, ¿lo puedo tener aquí en poco tiempo? ¿Va a tener un tiempo de respuesta, un despacho rápido? Sí. Entonces, tal vez sea una buena opción el enviar un helicóptero a ese paciente porque le va a favorecer a minimizar ese periodo dorado o esa hora dorada, como antes se decía, hoy día se le conoce como un periodo dorado, y voy a favorecer a que el paciente tenga mayor posibilidad de sobrevida y menor posibilidad de muerte. Nos dice la diapositiva que solo los pacientes críticamente lesionados o gravemente enfermos deben de considerarse como pacientes o como candidatos de beneficio y no beneficio. Esto es importante. No hay que trasladar a esos pacientes no graves, no les benefician absolutamente nada. La decisión del transporte aéreo debe de tomarse después de considerar los detalles de la operación, a dónde voy a llevar al paciente, ya cuenta con una recepción, el familiar está de acuerdo, el familiar tiene que acompañarlo, dónde va a aterrizar el helicóptero, el hospital donde lo voy a transferir tiene helipuerto, el helicóptero que voy a solicitar puede volar de noche, el helicóptero que voy a solicitar está equipado, el helicóptero que voy a solicitar tiene algún costo o es completamente gratuito, el familiar está de acuerdo que me lleve al paciente pediátrico en un helicóptero, porque muchas veces esas son trabas y eso complica en el proceso de transporte aeromédico, sobre todo en pacientes pediátricos. ¿Ok? Entonces es importante que ustedes tomen en cuenta todos estos detalles. Recordar que este paciente va a ser beneficiado por la atención médica que se le va a brindar a bordo, de soporte avanzado, de cuidados críticos, de terapia intensiva o un manejo avanzado por parte del equipo médico, y la velocidad, que ese es un beneficio muy importante, sobre todo en las grandes ciudades, en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, aquí en Toluca, grandes ciudades que están súper congestionadas de tráfico. El helicóptero es una gran opción, sobre todo cuando tenemos muchas zonas de tráfico, muchas zonas cerradas, ¿ok? Otros criterios generales es que las víctimas de trauma necesitan ser enviadas lo más pronto posible a los centros de trauma, y no siempre en nuestras localidades, en nuestros estados, en nuestros municipios tenemos ese centro de trauma a menos de 30 minutos. Se requiere también considerar que los pacientes que requieren soporte avanzado de vida, muchas veces la única opción es el helicóptero. Aquí en el Estado de México tenemos pocas ambulancias de soporte avanzado de vida o pocas ambulancias de cuidados críticos. Y en ocasiones, cuando tenemos pacientes críticos, pacientes graves, el enviar una ambulancia terrestre para trasladarlos no es un beneficio. Entonces, muchas veces en estos casos se envía el helicóptero, porque el helicóptero sí cuenta con todo el equipamiento y el personal entrenado para atender este tipo de casos, sobre todo en accidentes de múltiples víctimas. También aquellos pacientes que se van a trasladar por ambulancia, esos pacientes pediátricos que los van a enviar a un hospital, un centro de atención con quemaduras, un centro de atención para quemaduras pediátricas.
y que muchas veces ese paciente puede agravarse porque el hospital está a 90 minutos, a 2 horas, a 3 horas, pues no lo envíen por vía terrestre. Tal vez un criterio general pudiéramos determinar que se envíe por helicóptero, porque ese paciente tal vez esté estable en este momento, pero trasladarlo por tierra tantas horas, el exponerlo a fuerzas de aceleración y desaceleración, a que tal vez se acabe el oxígeno en la ambulancia, a que tal vez no tenga temperatura en la ambulancia, no hay una buena termorregulación, pueda complicar este tipo de casos. Entonces, tal vez la mejor opción sea un helicóptero. Y en aquellos hospitales donde estamos laborando, que muchas veces estamos haciendo nuestro servicio social, muchas veces que estamos basificados en hospitales que no cuentan con los medios, pues es importante que como personal médico nosotros determinemos, ¿sabes qué? Me llegó un paciente pediátrico, me llegó un paciente adulto, me llegó un paciente crítico, me llegó un paciente grave. Puedo ser resolutivo en los primeros 15 segundos con ese paciente cuando le digo, niño, ¿me escuchas? El paciente adulto, señor, ¿me escucha? Evalúo si hay una hemorragia externa masiva, cómo está la vía, cómo está la ventilación, ápice, base, pulso central, pulso periférico, fuerza, ritmo, irregularidad, llenado capilar, temperatura, coloración, hemorragias externas, paciente vivo, paciente muerto, paciente crítico, no paciente crítico. ¿Tengo los recursos necesarios para ser resolutivo en esto? No. En ese momento veo cuál es el medio de transporte, cuál es el hospital que me puede dar una buena atención. ¿Tengo un hospital ya de referencia? Sí. ¿Tengo el medio de transporte adecuado? Sí. Puede ser una ambulancia, puede ser una lancha o puede ser un helicóptero. En ese momento determinar que ese paciente tiene que derivarse lo más rápido posible. Es importante mencionar que dentro de esos criterios generales también debemos de considerar si el hospital a donde voy a enviar a mi paciente sobrepasa los 30, los 60 minutos y no cuento con otro medio adecuado, como pudiera ser una ambulancia más rápida o una lancha más rápida, entonces hay que considerar el helicóptero. ¿Por qué? Porque en ocasiones el camino hacia un hospital resolutivo puede estar afectado por el tráfico, por obras, por cierres, por manifestaciones, por obstáculos, por condiciones de clima. Eso también es importante. Entonces, tal vez la mejor opción, si el hospital resolutivo está a más de 30 minutos, pues sea el helicóptero una mejor opción, sobre todo cuando los caminos están averiados. Y pueden estar averiados, repito, por el clima, pueden estar averiados por el tráfico, por un deslave, en fin, en las grandes ciudades y también en las zonas rurales, muchas veces estos caminos se ven averiados. Es cuando pueden tener como una mejor opción el helicóptero. En aquellos pacientes que se encuentren en lugares agrestes o en lugares de difícil acceso, como pudieran ser bosque, como pudieran ser en barrancas, desiertos, lagos, ahí es donde puede enviarse por helicóptero. Y lo que mencionábamos con antelación, en accidentes de múltiples víctimas también será una buena opción el helicóptero. Sabemos que como personal médico, intrahospitalario o extrahospitalario, en ocasiones tenemos que apoyar. Bueno, a nuestro hospital pueden llegar 5, 10, 15 pacientes y no podemos darle respuesta a todos. Entonces, el derivar, el hacer un triage, el catalogar a nuestros pacientes, cuántos en código rojo, cuántos en código amarillo, cuántos en código verde, cuántos en código negro. Pues bueno, si tenemos pacientes en código rojo en mayor volumen y que yo no puedo dar una capacidad de resolución en todos esos, tal vez podamos utilizar el helicóptero para que derive estos pacientes que requieren una atención médica especializada hacia otros nosocomios que cuenten con esa recepción. En cuanto a criterios de trauma, si tengo un paciente adulto, un paciente pediátrico, pero que ese paciente esté prensado y que tenga que utilizar equipo hidráulico, equipo eléctrico, que vaya a cortar el carro, que vaya a cortar la maquinaria donde se encuentra el paciente, pues en ese momento, si voy a tardar 20 minutos, más de 20 minutos en liberarlo, es importante que yo solicite un helicóptero si está disponible. Porque ese paciente, en lo que están cortando el vehículo, en lo que están cortando la maquinaria, pudiéramos enviar el helicóptero para que esté listo, aterrizado, y en el momento en que termine de cortarse el vehículo o que la maquinaria ya se pudo desarmar y derivar, en ese momento ya abordo a mi paciente y lo traslado a un hospital que cuente con los recursos necesarios. En pacientes que hayan sufrido un accidente automovilístico y que esos pacientes hayan tenido una eyección, o sea, que se soltaron, que se zafaron o que no contaban con cinturón de seguridad, pero aparte de la volcadura salieron eyectados y tienen lesiones combinadas por caída, habrá que evaluar cómo cayó, dónde cayó y sobre qué cayó. Ese paciente es potencialmente crítico, hay que llevarlo a un hospital resolutivo, a un centro de trauma, y un helicóptero puede ser una opción si el hospital está a más de 30 minutos. Aquellos accidentes vehiculares donde se hayan presentado personas fallecidas y que el único sobreviviente o que haya varios sobrevivientes y que estén politraumatizados o críticamente lesionados, se pueden ir por helicóptero. Hoy día nosotros en el Estado de México tenemos una alza en la atención de pacientes pediátricos que van a bordo de motocicletas, no cuentan con cascos de seguridad
O también lo que nos llega a afectar es que el paciente pediátrico va con un casco de seguridad no autorizado, no adecuado, y muchas veces el paciente pediátrico resulta en accidentes de moto con trauma craneoencefálico severo. Entonces es un criterio importante para nosotros porque esos pacientes pues tenemos que derivarlos a un hospital de trauma, un hospital pediátrico y un hospital que cuente con neurocirugía. Aquellos pacientes que hayan quedado aplastados también por bultos, también los podemos llevar a un centro de trauma. Esos pacientes requieren una atención especializada. Pacientes pediátricos que hayan caído de más de 5 metros, pacientes que tengan un trauma penetrante, ya sea desde cráneo, cuello, tórax, abdomen, pelvis. Es importante que los llevemos a un hospital a bordo de un helicóptero si no contamos con un centro de trauma adecuado. Estoy hablando de casos donde el centro de trauma, el centro hospitalario o el hospital resolutivo están a más de 30 minutos. Pacientes con trauma de cráneo, pacientes con o sin escala, pacientes con trauma de tórax, contengan un hemotórax, lesiones abdominales, pacientes que hayan sufrido amputaciones totales o parciales. Claro que se envía el helicóptero. Sobre todo se lleva al paciente que tiene la lesión y la parte amputada también la llevamos con nosotros. Pacientes con lesiones compresivas en tórax, pacientes con lesiones compresivas en abdomen o cráneo, pacientes comprometidos de la vía aérea, esos pacientes se llevan a bordo de un helicóptero si el hospital resolutivo no está de manera cercana. Y hablo de manera cercana, menos de 30 minutos por tierra o que el tráfico no nos afecte. Según la Asociación Americana de Quemaduras, nos dice que los pacientes que tengan más del 18% de superficie corporal quemada se tienen que enviar a un centro de atención de pacientes con quemaduras o aquellos pacientes que estén catalogados como pacientes gran quemados. Esos pacientes que tengan quemaduras en zonas especiales, como pudiera ser la cara, como pudiera ser la vía aérea, como pudiera ser el cuello, como pudiera ser el tórax anterior, quemaduras circulares en extremidades, quemaduras circulares en tórax, quemaduras en genitales, quemaduras en zonas especiales, son grandes candidatos a irse en un helicóptero a un hospital resolutivo. Y es importante que nosotros como personal médico siempre tengamos la conciencia situacional de regionalizar nuestros recursos hospitalarios. Debo de evaluarme yo como médico, yo como enfermero, yo como paramédico, donde tengo un centro de atención para paciente gran quemado. Podría ser el CENIAC en Ciudad de México, podría ser el Hospital Rubén Leñero, pudiera ser el Hospital de Tacubaya, el Hospital de Xochimilco, el Hospital de la Sala del Nicolás San Juan aquí en Toluca. De esa manera yo determinar dónde está mi centro de atención para pacientes quemados y de esa manera ver cuál es el medio más rápido y más adecuado para trasladar a este tipo de pacientes. Ya hablábamos de las lesiones de compromiso de la vía aérea, son pacientes que muchas veces se empeoran durante su traslado y tal vez una buena opción sea el helicóptero. Pacientes que hayan sufrido lesiones de columna vertebral y que tengan signos de déficit neurológico, de alteración del déficit neurológico, ¿los trasladamos en helicóptero? Claro, porque en el helicóptero no hay baches. ¿Por qué? Porque en el helicóptero los podemos envolver en un colchón de vacío, nos vemos, Capi, en un colchón de vacío y de esa manera los llevamos con restricción del movimiento. Y no hay ningún problema porque las fuerzas gravitacionales se minimizan con las técnicas. La técnica que hace el tripulante aeromédico, pero también la técnica que hace el piloto de rescate, porque el piloto que hace transporte aeromédico tiene que minimizar que no haya tantas fuerzas gravitacionales para que no afecten a nuestros pacientes. ¿Okay? Pacientes que a través de escalas fisiológicas, como pudiera ser el trauma score revisado, como pudiera ser la escala de Cramps o como pudiera ser Glasgow, esté disminuido o esté deteriorado ese paciente, se pueden trasladar por helicóptero. Eso ya depende del criterio de cada sala de urgencias. Pero si ese paciente tiene un daño, ese paciente está deteriorado, lo podemos llevar en helicóptero. En el caso específico de pacientes de arritmias, perdón, en el caso específico de pacientes pediátricos, nos dice la Sociedad Americana de Transporte Aeromédico que aquel paciente pediátrico que tenga arritmias, que tenga fallas de bomba cardíaca, que tenga intervenciones quirúrgicas cardíacas y requiere una atención en un centro especializado, lo podemos llevar en helicóptero. No hay mayor problema, al igual que el paciente pediátrico que tenga traumatismo craneoencefálico, no hay problema. Paciente pediátrico que tenga un hemotórax por trauma, un hemotórax espontáneo, se lleva en helicóptero, no hay mayor problema, siempre y cuando contemos con el entrenamiento, con el equipo y la aeronave especializada. No hay mayor problema. Pacientes que tengan una falla respiratoria, pacientes que requieran una atención especializada, también se van a esos hospitales resolutivos. Pacientes con procedimientos invasivos en la vía aérea, aquel paciente que haya sido intubado, aquel paciente que tenga una ventilación mecánica, se puede volar por helicóptero sin mayor problema. Aquel paciente pediátrico que tenga un preahogamiento con datos de hipoxia, con datos de hipotermia, con datos de déficit neurológico, pacientes con
perdón, con estado de shock hipovolémico, pacientes con hipotermia severa o congelamiento y pacientes con trauma multisistémico, podemos llevarlo por helicóptero. Puede ser trauma cerrado, trauma abierto, trauma eléctrico, trauma por quemaduras o quemaduras por frostbite. Esos pacientes se llevan por helicóptero. Y bueno, en el caso de en general, pacientes mujeres, adultos o jóvenes, estamos trasladando unas chicas de 12 años con un código Mater, muchas desarrollan preeclampsia con datos de severidad, desarrollan eclampsias, síndromes de Gel, hemorragias obstétricas, también se llevan por helicóptero. Pacientes adultos, hombres y mujeres que sufren infarto, pacientes con código toxicológico, aquel paciente que tuvo consumo de sustancias químicas, que tuvo consumo de plantas, de hongos, pacientes que fueron contaminados con químicos o pacientes que fueron agredidos por animales de ponzoña. A bordo de los helicópteros se cuenta con fagoterápicos de última generación, los cuales el tripulante aeromédico, desde que llega a la escena, evalúa su seguridad, evalúa a su paciente 15 segundos, determina el grado de toxicidad y en la escena empieza a aplicar el fagoterápico. ¿Para qué? Para minimizar la toxicidad y el paciente se le traslada a un hospital, a un centro de atención toxicológica. Nosotros tenemos un convenio aquí en el Estado de México con el Hospital Juárez de México, es un hospital público y de esa manera aquellos pacientes pediátricos, aquellos pacientes adultos, los trasladamos a un centro de toxicología para que le den continuidad y seguimiento al tratamiento prehospitalario en toxicología. Y bueno, esto ya está establecido en guías de práctica clínica y nos apegamos a esto. Pacientes adultos con código ictus, pacientes por trauma, pediátricos o adultos, pacientes con código de quemaduras y pacientes con asfixia. Sobre todo en pacientes recién nacidos, estamos trasladando hoy día muchos pacientes con asfixia y esos pacientes los trasladamos lógicamente en una incubadora con una hipotermia permisible y al paciente lo trasladamos a un hospital especializado. Esos serían los pacientes a grandes rasgos que pueden ser beneficiados. Pero también existen pacientes que no se benefician por el transporte aeromédico. Pacientes que en vez de favorecerles, en vez de ayudarles, esos pacientes los vamos a perjudicar por los cambios fisiológicos, y ya los mencionaba, la hipotermia, la hipoxia, la hipoperfusión, o aquellos pacientes que en realidad les puede perjudicar o que pueden perjudicar a terceros. Pacientes con enfermedades terminales no se trasladan en el helicóptero, porque si hacemos una evaluación costo-beneficio, tal vez no sea la mejor opción utilizar tantos recursos, sobre todo porque el uso del helicóptero, del avión, es muy caro. Pacientes con órdenes de no reanimación no se consideran, porque esos pacientes que viajan a bordo de un helicóptero, si hicieran una parada cardíaca, les tenemos que dar reanimación cardiopulmonar, porque si no, vamos a tener problemas con la autoridad, porque ningún paciente debe de morir a bordo de una aeronave. Pacientes que hayan sufrido parada cardiorrespiratoria repetitiva y que no tengan retorno de la circulación y que digan, el paciente ya cayó 3 veces en parada cardíaca, nos tardamos más de 20 o 30 minutos en reanimarlo. Esos pacientes ya no tienen un beneficio. Tal vez ese paciente ya tenga datos de descerebración, ya no tenga una buena respuesta motora. Ese paciente no se traslada por helicóptero. Pacientes que hayan sufrido intoxicaciones o afectación por atmosféricas, por enfermedades por buceo, tampoco se llevan por helicóptero. Esos pacientes se tienen que derivar a una sala de cámara hiperbárica y de esa manera posteriormente ya estabilizarlos, 24 horas después volarlos, pero se sugiere que no se lleven en helicóptero, que se lleven en avión, en una cabina presurizada. Y pacientes con enfermedades infectocontagiosas. En el 2020, la OMS, la OPS, la OMS a través de la OPS, publicó las guías de transporte prehospitalario en el paciente con SARS-CoV-2, COVID-19, y la OPS, la Organización Panamericana de Salud, determinó que en aquellos pacientes con enfermedad infectocontagiosa SARS-CoV-2, COVID-19, no se trasladen por helicóptero, porque ese paciente se le perjudica más por la hipoxia por altitud. Ese paciente se debe trasladar por tierra, o si se tiene que trasladar a grandes distancias, se traslade en un avión con cabina presurizada, pero que al paciente no le va bien trasladarse por helicóptero, sobre todo porque son en cabinas no presurizadas. Pero bueno, estos serían los criterios en general.
Tenemos poco tiempo. ¿Cómo voy a solicitar un helicóptero? ¿Cuál es el procedimiento para hacer un transporte aeromédico? Esto es un procedimiento estandarizado. La Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Nuevo León, cada uno tiene su protocolo específico, pero todos apegados a esta generalidad. El transporte aeromédico tiene tiene un protocolo de fases, un protocolo de activación. Y el protocolo de activación del transporte aeromédico en estas fases se divide en 7. La primera, que es la fase de activación, donde se recibe toda la información. La fase número 2, que es donde se hace un briefing o una evaluación entre la tripulación médica involucrada y que todos determinamos si es viable o no es viable el apoyo. La fase 3, que es la fase de despacho, donde se envía el helicóptero. La fase 4, que es el arribo a la escena, que repito, la escena no es siempre aterrizar en la calle, no es siempre aterrizar fuera del hospital. Muchas veces aterrizamos intrahospitalariamente dentro de un hospital en su helipuerto y le damos apoyo a ese hospital porque no cuenta con la capacidad resolutiva. El traslado, este traslado puede durar desde traslados muy cortos de 5 minutos hasta traslados que hacemos en helicóptero de más de 2 horas. El helicóptero tiene una autonomía de volar de 2 horas y media. Después de 2 horas y media de que vuela un helicóptero de gama media, que son como los helicópteros que nosotros tenemos aquí en nuestra hangar, tenemos que recargar combustible. Entonces nosotros tenemos una respuesta de 2 horas con 50 minutos aproximadamente, 2 horas 30. El arribo al hospital, que es muy importante, es cuando entramos en contacto con ustedes, donde vamos y entregamos al paciente hasta la sala de urgencias y posteriormente la fase 7, que es el arribo al hospital, y aquí es donde se hace una evaluación de briefing, el determinar ese paciente, si esa misión sirvió o no sirvió y cómo podemos mejorar las zonas de oportunidad. Y bueno, aquí les vamos a pasar un video donde se expone cómo recibimos la información médica al momento de una activación. Unidad de rescate aéreo, buenas tardes. ¿Cuál es su emergencia? Hola, mi nombre es Amaury Hernández, soy paramédico de la Unidad de Rescate Aéreo Relámpago. Para nosotros es muy importante dar una respuesta oportuna. Una vez que nosotros tenemos una activación, en cuanto tenemos todos los datos, nuestro objetivo es que el helicóptero esté despegando en menos de 5 minutos. Chequemos la geolocalización. Los puntos donde vamos a aterrizar va a ser nuestro plan de vuelo. El hospital receptor se corrobora. Es para confirmar la recepción de una paciente, la cual se encuentra en el Hospital General de San Felipe de Progreso. Checamos las condiciones meteorológicas. Nublados altos es San Felipe de Progreso. Y va a ser posible. En el momento que decimos que sí vamos a cubrir la emergencia, corre nuestro tiempo. Nosotros cuando sabemos que vamos a realizar una misión, informamos a nuestros compañeros de mantenimiento, a los ingenieros y técnicos aeronáuticos para que nos hagan favor de sacar la aeronave y poner en posición de despegue. Ya abastecieron o se abastece en este momento la aeronave y checan que mecánicamente esté perfecto. Mientras todo esto ocurre, mientras todo este proceso esté ocurriendo, nosotros estamos en menos de 5 minutos en el aire.
Y así es como nosotros de manera rápida podemos recibir toda la información médica, coordinarnos con los hospitales, coordinarnos con el personal médico para dar una respuesta rápida y expedita y en realidad el helicóptero se ocupe de manera adecuada. Nos hemos enfrentado en algunos otros estados cuando compartimos experiencias que el solicitar un helicóptero a una institución federal, municipal o estatal tenga que ser a través de un oficio, tenga que ser a través de un correo electrónico, tenga que ser una respuesta de más de 1 hora, 2 horas, 3 horas, y pues ya no se cumple la misión. En realidad, si se pide el helicóptero, es para una respuesta rápida. Repitiendo y haciendo una remembranza, la fase 1, que es la fase de activación, donde a través de nuestros números telefónicos de urgencias que ven aquí en la diapositiva o coordinados con el sistema C5-911, tenemos la recepción y la activación por parte del personal hospitalario o el personal prehospitalario y nos hace esta fase de activación. Nos hace la activación o el acceso o el ingreso al sistema helicóptero ambulancia. Ya que nos llaman a través del número telefónico, a través del sistema de cómputo, a través de aplicaciones, recibimos la información y la llenamos o la vaciamos o la capturamos en un protocolo. En este protocolo donde se pone toda esta información y de esa manera nosotros podemos determinar si es viable o no es viable. ¿Qué información ponemos normalmente que me parece importante mencionar? Identificar al usuario o al solicitante, el tipo de misión, la información médica, el equipo necesario que vamos a utilizar y el hospital y médico receptor. Y esta información se corrobora para saber si en realidad contamos con una recepción asegurada y el médico tratante o el médico receptor está enterado de esta situación. Ya que pasamos a la fase número 2, que es la evaluación del briefing o la fase de evaluación o la fase de briefing, nosotros, el piloto que evalúa que el helicóptero esté disponible, que existan condiciones de clima, sobre todo en esta época del año, que el lugar cuente con sitios de aterrizaje, ya sea helipuertos, que los helipuertos son los lugares ya establecidos, o los helipuntos, que son los puntos improvisados para aterrizaje, cuál va a ser la distancia de vuelo y cuál es la cantidad de pacientes que vamos a llevar. Normalmente se lleva entre 1 y 2 pacientes por helicóptero, lo mejor es llevar uno para aplicar todo el equipo y si se requieren más, trasladar más pacientes, se envían más aeronaves. ¿Qué evalúa el tripulante aeromédico? Que el helicóptero esté disponible, que el paciente cuente con una prioridad roja, que en realidad lo amerite, que cuente con una recepción asegurada, que contemos con todo el equipo necesario biomédico para poderlo trasladar, coordinamos los sitios de aterrizaje con personal de bomberos, seguridad pública, personal hospitalario y de manera automática se hace la autorización. Ya que nosotros damos el despacho y que se da la luz verde, dependiendo de las condiciones del clima, vamos a medir el tiempo respuesta y sobre todo también el municipio o el lugar al que vamos. En el Estado de México, que en nuestra jurisdicción tenemos 125 municipios. Nuestro hangar está aquí en la ciudad de Toluca, entonces no es lo mismo ir a tal vez a Metepec que ir a Naucalpan, que ir a Tlalnepantla, que ir a Teotihuacán, que ir a Mecameca, que ir a Valle de Bravo. Tal vez el tiempo de respuesta va a variar, pero nuestro tiempo de salida, como lo vieron en el video, es de 5 minutos de día, 10 minutos de noche. Operamos 24/7. Se va dando comunicación en todo momento con el médico que solicitó el apoyo y en todo momento también con el médico que va a recibir al paciente. ¿Ok? Ya que arribamos a la escena, que puede ser dentro de un hospital o que puede ser extrahospitalaria, coordinamos la seguridad, hacemos un triage aeromédico, evaluamos al paciente en 15 segundos y obtenemos toda la información de manera verbal y de manera escrita. Evaluamos y estabilizamos al paciente, aseguramos la vía aérea si así lo amerita, oxigenamos o damos ventilación mecánica a nuestros pacientes, restringimos de movimiento si así lo amerita, podemos llevar al paciente en posición Fowler, semifowler, de cúbito lateral izquierdo, dependiendo el caso, o posición prona hoy día, y de esa manera podemos llevar al paciente en las mejores condiciones. Lo restringimos de movimiento y de manera segura lo transferimos hacia el helicóptero. Ya a bordo del helicóptero, nosotros lo que hacemos en la fase 5 es en el traslado aeromédico, aseguramos al paciente, lo mantenemos tranquilo en todo momento, al paciente se le va manejando la vía aérea, se le va oxigenando para prevenir la hipóxica o hipoxia por altitud, se hace una termorregulación para evitar la hipotermia. Repito y recordemos, por cada 1000 pies que se eleve el helicóptero, la temperatura ambiente pierde 2 grados, colocamos al paciente con la cabeza hacia el frente y de ser posible elevamos el respaldo 15 grados aproximadamente para minimizar
fuerzas gravitacionales, y al paciente lo cubrimos de ruido, porque el paciente que se estresa, el paciente que tiene mucho ruido, podemos provocar un trauma acústico, y de esa manera, si nosotros lo protegemos, podemos disminuir esto, porque el paciente que se estresa y que tiene trauma acústico muchas veces puede llevar a un mayor consumo de oxígeno o sufrir un estrés durante el traslado. Y también ese paciente que tal vez en ocasiones de día le va dando el reflejo del sol y esa pala va rompiendo este haz de luz, muchas veces si el paciente tiene una vulnerabilidad estroboscópica o a la fotopsia, al paciente muchas veces hasta lo cubrimos de los ojos, porque un paciente que tenga una vulnerabilidad al sistema de estroboscópico puede provocar hasta una crisis convulsiva. Entonces hay que proteger al paciente de los ojos si es necesario, hay que proteger al paciente de los oídos, hay que oxigenar a nuestros pacientes, hay que darle una termorregulación, hay que colocarlo con la cabeza hacia el frente de la aeronave y hay que elevar su respaldo para mejorar la complianza, para minimizar el riesgo de broncoaspiración, y el paciente le va a ir mejor y lo vamos a favorecer. Por eso utilizamos más el colchón de vacío, porque antes con la férula espinal o con el baby pack no era posible esto. Sí lo colocábamos, pero no era muy seguro porque no tenía una estabilidad. Entonces hoy día podemos decir, el paciente lo podemos colocar dentro de este colchón de vacío y el paciente le va mejor en esos casos. A bordo del helicóptero se hace evaluación primaria, se le da un monitoreo cada 5, 10, 15 minutos, al paciente se le van realizando intervenciones críticas, se va comunicando con el paciente con el hospital de manera permanente, y dependiendo del tiempo y la prioridad le damos continuidad tal vez a evaluaciones secundarias y todo esto. ¿A bordo del helicóptero podemos aplicar medicamentos? Sí. ¿A bordo del helicóptero podemos dar RCP? Sí. ¿A bordo del helicóptero podemos dar terapia eléctrica? Sí. Lo que no hacemos es la descompresión la hacemos en tierra para evitar ley de la expansión de los gases y que el neumotórax hipertensivo o el neumotórax de atención haga un desplazamiento del mediastino, lleva al paciente un shock mecánico o un shock obstructivo. El paciente cuando arriba al hospital vamos hasta la sala de urgencias si es viable y entregamos al paciente de manera verbal, de manera escrita, y reportamos todos los cambios fisiológicos que pudo haber presentado durante el traslado. Recuperamos el equipo, confirmamos el cierre de puertas, despegamos a nuestra base y entramos a la fase 7, que es donde llegamos a la base, descontaminamos el helicóptero, donde sustituimos todo el equipo que se utilizó, preparamos, hacemos un debriefing, llenamos estadísticas y en ese momento podemos decir que se hizo la misión, se cumplió la misión cumplida en ese momento. Es importante determinar que hoy día los helicópteros, la última fase, la fase de arribo del hangar, tienen mucho que ver, y sobre todo en esta época de pandemia. Tenemos que descontaminar el helicóptero, todo el material médico que tuvo contacto con fluidos, mejor lo desechamos, circuitos de ventilación, filtros de ventilación, evitamos neumonías nosocomiales, evitamos cadenas de contagio, bolsas, válvulas, mascarillas, todo eso mejor lo tiramos y solicitamos equipo que tengamos desechable nuevo. Siempre va a ser equipo desechable nuevo para no estar provocando esas cadenas de contagio. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, estaremos pendientes de todo esto, pero de todas maneras espero que les haya gustado. El mundo del transporte aeromédico es muy grande, es muy vasto. Esto solo es el principio podemos profundizar si así lo quieren en algunas otras charlas, y queremos agradecer el apoyo que se nos dio a través de esta charla, el poder exponer el trabajo que hacemos día a día dentro de la unidad de rescate aéreo Relámpagos del Gobierno del Estado de México. Solo queremos dar un mensaje de difusión, que todos y cada uno de nuestros servicios que realizamos aquí son completamente gratuitos, se pagan con los impuestos que se recaudan dentro de lo que es el gobierno estatal. Y si quieren saber y conocer un poquito más del Grupo Relámpagos, les dejamos aquí nuestras redes sociales que las maneja el gobierno, el área de comunicación social, Relámpagos Edomex en Facebook y Grupo Relámpagos en Twitter. Espero que les haya gustado la charla, espero que les sirva, y cualquier cosa quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias por su atención. Mucho a su disposición. Felicidades por esta excelente ponencia. Viene a aclarar diferentes aspectos del aerotransporte. Esperamos poder contar con su valiosa participación en eventos futuros y le enviaremos las preguntas para que nos haga favor de responderlas. A todos los asistentes les invitamos a conocer nuestra oferta educativa en línea a través de nuestra plataforma, donde se podrán tomar los diferentes cursos en modalidad on demand. Y bueno, pues no me despido, no sin antes desearles una excelente tarde y esperemos poder vernos pronto en nuestros próximos eventos. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego.